Bueno, la marcha es muy importante para la evaluación. A mí me gustó poner esta foto porque pues ahí van caminando, van haciendo el ciclo de la marcha en esa su icónica foto donde dicen que llevan al muerto, que el que va descalzo está muerto. Es toda una historia conspiranoica, ¿no? Que dice que Paul McCartney no es Paul McCartney, que el Paul McCartney es un doble, que Paul McCartney iba en un carro y que tuvo un accidente y que falleció y que lo cambiaron y por eso en esa foto ahí va el muerto, que es Paul McCartney sin los zapatos, que George Harrison es el enterrador, etcétera. Muy bonita la historia si ustedes lo quieren leer alguna vez. Bueno, la marcha es la forma como nosotros hacemos los traslados, la locomoción. Es bípeda porque usamos nuestros dos pies de forma alternada. La marcha tiene se divide en dos partes que vamos a ver más adelante y que cuando con la pierna derecha hacemos una parte, con la izquierda estamos complementando la otra. Y que es una sucesión donde en algún momento un pie está en el suelo, pero en el otro los dos pies están en el suelo. La marcha es aprendida, todos aprendimos a caminar. Para poder caminar tenemos que levantar la cabeza, controlar el cuello, eso sucede entre 3 4 meses, podernos dar vuelta más o menos 5 meses, podernos sentar aproximadamente 6 meses, podernos parar entre 9 meses y un año y luego caminamos. Si no controlamos la cabeza no podemos caminar, eso es una de las cosas que pasa con pacientes con parálisis cerebral. Cuando yo trabajaba en Fundavien, las mamás llegaban, niño de 12 años, cuando lo ponían en la camilla, el niño tenía la forma de una silla de ruedas, porque nunca lo quitaban de la silla de ruedas, no levantaba la cabeza, es decir, no tenía control cefálico, y lo que yo le preguntaba a la mamá, ¿y usted qué quiere? Y la mamá me decía, lo que yo quiero es que el niño camine. Entonces era, bueno, para que el niño camine tiene que controlar la cabeza, el cuello, el tronco, darse vueltas, sentarse. eh, Se me olvidaba el gateo, gatear, aunque algunos niños no gateamos, como yo, pararse y caminar. Entonces se experimenta. Hasta los 7 u 8 años no se alcanza la marcha característica de una persona adulta. Algunos libros dicen que es hasta los 15. He leído. eh, pero alrededor de los 13 dice que nosotros ya tenemos los hábitos típicos de un adulto para caminar. Yo tengo una versión extendida de esta presentación con evaluación de la marcha, marcha del adulto, marcha pediátrica. Se las voy a dejar en la página. También les voy a poner unos libros que no les dejé la semana pasada, que es sobre medios físicos. Entonces, en la versión extendida de la presentación está la observación, Aristóteles, Hipócrates, Galeno, en una diapositiva explicando qué hicieron. Pero aquí vamos a ver rápidamente, porque es largo y tenemos poco tiempo, en que lo primero que hicieron desde la antigüedad es observar cómo camina. Yo cuando llamo a mi paciente me paro, salgo a llamarlo, me le quedo viendo y veo cómo camina, si le duele, cómo se levantó, si viene cojeando, etcétera. Y Aristóteles, Hipócrates, Galeno hicieron observaciones sobre la marcha. Leonardo da Vinci hizo bocetos de la marcha también. En el siglo XVII se aplican los conocimientos de la física de Newton y Galilei. Este señor Alfonso Borelli estudió la marcha. En los siglos XIX, XX y XXI se aplica la revolución industrial y esto hace que para el estudio de la marcha se empiecen a usar máquinas. Eh, los hermanos Weber empiezan a hacer un análisis del paso humano
En 1826, este señor Joseph Nietzsche lo que hace es tomar fotografías de cuando la gente va caminando. Este señor Muybridge hace una fotografía secuencial. Entonces dice que los vestía eh, de negro sobre un fondo blanco. Ahí en mi presentación tengo unas fotos y se ve cómo van caminando y tenía una serie como de fotografías en secuencia de la gente caminando. Jules hace la fotografía cronocíclica, es decir, en el tiempo. Y como dicen que la necesidad es la madre de las invenciones, y no teníamos un teléfono, que yo por ejemplo estaba revisando mi teléfono y tiene para tomar en cámara lenta, imagínense ustedes, en ese entonces no había teléfono, no había tele, lo que hizo fue poner una serie de cámaras con cordeles. Entonces iba jalando los cordeles para disparar en cuanto iban pasando los animales, las personas, etcétera. Bailey en el 87, 1887, estamos hablando siglo XIX, él ya mide las presiones del pie observando la huella plantar. No sé si alguna vez a ustedes, por ejemplo, les han dicho, ah, tiene pie plano y les pintan la planta del pie. Ahora ya no se hace eso. Tenemos plantoscopios, podoscopios, etcétera. Ah, con la huella yo puedo ver si ese paciente tiene un pie plano, un pie cabo, un pie valgo, un pie varo, etcétera. Fisher calcula las velocidades y aceleraciones de los segmentos corporales durante la marcha. Más adelante en esta presentación yo les diré, por ejemplo, por qué el adulto mayor se cae más. Charles se interesa por las marchas patológicas. Todos hemos visto la marcha de Segador de un paciente con secuelas de un evento cerebrovascular. Dixon hace em, utiliza ya un cinematógrafo para proyectarlas en un kinetoscopio, un cinetoscopio. Aquí ya vamos llegando al siglo XX. En el 16 se diseñó una pista dinamómetra donde se usaba o se veían las fuerzas vectoriales, que vamos, tenemos una diapositiva de los vectores. En el 25 se desarrolló el sistema para medir presiones. 27 se mide el consumo de oxígeno. Cuando nosotros caminamos tenemos un gasto de energía. Eso lo podemos ver muy bien en pacientes amputados, por ejemplo, en los cuales si es un paciente renal, si es amputado por arriba de rodilla o si tiene amputación doble amputado, pues va a tener mayor consumo energético. En el 32, en Rusia, se llevan a cabo más estudios según la teoría de Fisher, pero se incluye a niños. En el 34 ya se usa más dinámica del paso por técnicas ópticas y a finales de la Segunda Guerra Mundial surgieron los primeros laboratorios de marcha o de biomecánica. Esto a raíz de que tenían un montón de gente lesionada y al tener un montón de gente lesionada necesitaban un mayor desarrollo. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque la discapacidad de tantas personas, las heridas de tantas personas revolucionó la rehabilitación. Ya en el 44 le empiezan a poner electrodos para saber qué músculos funcionaban en la marcha. En el 45 se crea un laboratorio de análisis de la marcha humana. En el 54 se estudian las fases de la marcha. En el 60 se desarrolla el bodoparógrafo. Entonces ponemos los pies en un aparato y vemos las presiones y decimos, ah, ese tiene pie plano, ese tiene pie cabo. Viladot en el 65 es alguien que es un franco-español que escribió varios libros. Yo tengo los 4 libros de Viladot y él se fascinó mucho por la marcha y por las ortesis.
Tanto que cuando él habla de pie plano es un enredo, ¿no? Porque dice que el pie plano es como una hélice que va girando, que la voy a plantar, tiene esa forma. Y Viladot Perissé habla mucho de la marcha, pero él hace mucho énfasis en las presiones de la planta. Luego se determinaron los valores de las articulaciones, el valor angular que ejerce cada vez que damos un paso. En el 67 se sincronizan tres cámaras. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Fundavien, Fundavien tiene un laboratorio de marcha, no sé si lo están usando aún porque el problema ahí era de que todo no le dan mantenimiento, pero eran dos cámaras del lado, era una pista de 6 metros, dos cámaras adelante, dos cámaras atrás, cuatro cámaras a los lados que tiraban 50 fotos por segundo y ahí se podía analizar. Entonces en el 76 pues se realiza estimaciones analíticas de las presiones bajo el pie. Skin y Stock desarrollaron en ese mismo año mediante computadora la dinámica plantar. Empezaban las computadoras, eran como el tamaño de mi casa. En el 80, Betts observó las variaciones de la presión en términos de intensidad de luz reflejada en interfase cristalina, es decir, un podoscopio. En el 82 hicieron una técnica que consistía en una plantilla con 499 sensores para cuando pusiéramos el pie o camináramos, entonces nos tirara las presiones en la marcha. Y en ese mismo año, Duckworth inició el análisis automático de la marcha y se desarrolló un programa computarizado, que es lo que tenemos hasta ahora. Ya en el 82 se desarrolló una nueva técnica que consistía en una plantilla que ya les había hablado. Creo que esto es lo mismo que les había puesto alrededor. Al revés, lo tenía copiada la diapositiva. Ya luego se empiezan a usar sistemas como estos laboratorios de marcha. Este sistema, por ejemplo, se llama FSCAN, eh, donde los sensores se le ponen a la persona camina, se registran sus presiones cuando camina y de esa manera se pueden sacar marchas patológicas. Entonces, la marcha humana, después de que resumí toda la historia, pero yo les voy a mandar mi presentación, si ustedes se quieren entretener, tiene como 150 diapositivas, entonces ahí pueden leer cada con foto, lo ilustro, etcétera. La marcha humana es un evento, es de movimientos alternantes. Es rítmico, cuando caminamos es rítmico y las extremidades y el tronco determinan el desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad. La marcha se divide en dos partes, la fase de apoyo y la fase de balanceo. Entonces la marcha tiene dos partes, apoyo y balanceo. Una pierna está en el apoyo mientras la otra está en balanceo. Es decir, si yo voy caminando, mi pierna derecha puede estar en apoyo y mi pierna izquierda está en balanceo. La pierna de apoyo es la que está en contacto con el suelo en todo momento. Está en contacto con el suelo. Aquí ven la flecha. Contacto con el suelo, contacto con el suelo, contacto con el suelo y despegó y se completó un parámetro de la marcha. ¿Qué es la longitud de paso? Es la secuencia lineal que hacemos entre los sucesivos puntos de contacto del mismo pie. Es la distancia lineal entre un plano de progresión cuando yo voy caminando entre los puntos del contacto de un pie y del otro. Hay una longitud de paso que se llama longitud de paso completo. La longitud de paso completo es la distancia lineal entre los sucesivos puntos de contacto del talón del mismo pie. Es decir,
Yo comienzo a caminar y mi longitud de paso completo va a ser cuando yo pongo el talón en el suelo, lo levanto, camino y lo vuelvo a poner en el suelo. La longitud de paso, entonces, esta es la del paso completo y hay una lineal. La lineal es mi contacto de talón con el paso derecho, contacto de talón con el paso izquierdo. A eso se le llama la longitud de paso. El apoyo sencillo se refiere al periodo cuando solo una pierna está en contacto con el suelo. En algún momento, la pierna se pone, solo una está en contacto con el suelo y la otra está elevada. A eso se le llama el apoyo sencillo. Doble apoyo. El doble apoyo es cuando los dos pies tocan el suelo simultáneamente. La ausencia del doble apoyo se distingue al correr del andar. Cuando nosotros corremos, el doble apoyo no existe. Siempre una pierna está en el suelo y la otra está cambiando de posición y no existe el doble apoyo. Eso es importante cuando nosotros queremos estudiar algo de deporte. La marcha se divide entonces según los porcentajes. La fase de apoyo es del 60%. Es el mayor tiempo de la marcha. Y la fase de balanceo es un 40%. Y el doble apoyo un 20%. Entonces, ¿cómo así, doctor? Tiene 120%. No, no es que tenga 120%. Lo que sucede es que de ese 100%, un 60% en la fase de apoyo, un 40% en la fase de balanceo y una fase intermedia, que podríamos decir de esta manera, se mete entre el 60% del apoyo y el 40% del balanceo, en lo que se denomina la fase de doble apoyo. La fase de doble apoyo, ¿cuál es? Es aquella donde los dos pies están en el suelo. No es que sume 120%. La fase de apoyo, que dura 60%, tiene varias divisiones. Contacto del talón, apoyo plantar, apoyo medio, elevación del talón y despegue del pie. La fase de apoyo, contacto del talón, se refiere al instante, este va a ser nuestro pie guía, se refiere al instante en que el talón de la pierna de referencia hace contacto con el suelo. La fase número 2 de la fase de apoyo es el apoyo plantar. Ese pie que venía contactando el talón contacta con el suelo. A eso se le llama fase de apoyo plantar. La parte número 3 es el apoyo medio y ocurre cuando el trocánter mayor del fémur está alineado con el centro del pie. Es este. Podríamos decir en buen chapín, le echó todo el peso. La cuarta fase es la elevación del talón. Entonces ya se está elevando el talón. Ahí está haciendo un despegue el pie. La quinta fase es el despegue del pie. Se está despegando el pie del suelo cuando los dedos se elevan del suelo. Y aquí vemos. Y vuelve a comenzar el ciclo.
La fase de apoyo también se podría dividir en otros libros de esta manera: aceptación del peso, apoyo medio y despegue. Este intervalo empieza con el contacto del talón y termina con el apoyo plantar. El apoyo medio empieza con el apoyo plantar y termina en la elevación del talón. Y el despegue extiende desde la elevación del talón hasta el despegue de los dedos. Esta es otra forma en la cual lo podemos ver o como lo podemos estudiar. El 40% de la marcha es la fase de balanceo y se divide en tres intervalos: aceleración, balanceo medio y desaceleración o deceleración. Recordemos entonces, si yo estoy viendo a mi ser humano de lado, si me levanto con el pie derecho, como dicen, con el derecho voy a hacer la fase de apoyo. Con el izquierdo voy a hacer fase de balanceo. Y luego voy a cambiar, porque es un ciclo alternante. Esta solo tiene tres partes. Entonces, la aceleración, el balanceo medio y la deceleración. La aceleración se caracteriza por la rápida aceleración o cambio de velocidad del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos dejan el suelo. Te está dejando el suelo. Y lo que va a hacer es el movimiento hacia adelante. Y va a acelerar. El balanceo medio, la pierna balanceada, pasa por la otra pierna moviéndose hacia adelante. Vean aquí cómo se va moviendo. Aquí ya está pasando por adelante y aquí con la otra pierna ya está haciendo la fase de apoyo. Y la fase de balanceo, la última, es la deceleración. Se caracteriza por la deceleración o el cambio de velocidad o el freno de la pierna que se mueve rápidamente cuando se acerca al final del intervalo. ¿Y qué hace? Miren, hace apoyo del talón. Hizo un apoyo del talón y vuelta a comenzar. Entonces ahora, por ejemplo, ustedes han visto pacientes cuando caminan con una marcha de segador que les dio un trauma craneoencefálico o un SB y se oye cómo se matan. ¡Plan! Van caminando y ¡plan! O por ejemplo cuando tenemos un esguince de tobillo o nos quitaron la uña del dedo chiquito del pie derecho y nos duele. No hacemos las fases. Y si no hacemos las fases, ¿por qué es importante aprenderse las fases? Porque si nosotros no hacemos las fases, no tenemos una marcha normal. ¿Y qué va a pasar? Que energéticamente no vamos a poder, vamos a hacer un mayor gasto para realizar nuestra marcha. La longitud del paso. Más o menos la longitud del paso es de 75 centímetros. En un adulto de unos 70, de 70 kilos, más o menos la longitud de talón a talón, del derecho o del izquierdo, 75 centímetros. La anchura que deberíamos de tener entre pie y pie cuando caminamos no debería ser más de 10 centímetros. Miren a uno que está tomado, que sea tomado hasta el agua del florero. Véanlo caminar. Sus pies van a estar muy abiertos porque no tiene equilibrio y sacrifica el abrir sus pies. Entonces no va a tener velocidad, va a sacrificar eso para no caerse. La mayor base de sustentación le va a dar seguridad. A mí cuando me dio la arritmia, me dejaron un montón de medicamentos y todavía tengo algunos y en algunos momentos estoy muy mareado. Y cuando yo veo, tengo las piernas abiertas para no caerme, porque el abrir las piernas me da mayor seguridad. Y el ángulo del paso, es decir, la abertura que tenemos, no debería ser más allá de 15 grados. Pero hay gente, por ejemplo, que camina como pato, ¿ah? Esos no son 15 grados.
La cadencia es el número de pasos ejecutados por unidad de tiempo. Son los pasos por minuto. Más o menos, adulto normal de 70 kilogramos, unos 70 de peso, es de 100 a 120 pasos por minuto. Es decir, que esa es nuestra cadencia. Lo normal es que nosotros deberíamos de caminar de 100 a 120 pasos por minuto. Nuestra velocidad debería ser entre 75 y 80 metros minuto o 4.5 a 4.8 kilómetros por hora. Eso es lo que podríamos caminar, es decir, que en 2 horas podríamos andar caminando, en 1 hora alrededor de 5 kilómetros. En 2 horas 10 kilómetros. Eso es decir, a un ritmo normal. No me voy a como Barrondo, ¿ah? Que va casi volando. No, no, no. A mi ritmo normal. En nuestro cuerpo tenemos una línea de gravedad. La línea de gravedad es la que mantiene a nuestro cuerpo centrado. Es una línea recta que está más o menos entre la vértebra L1 y L2 y que casi no se mueve. No va, mueve ligeramente hacia arriba o hacia abajo. Ese es el centro de gravedad del cuerpo. Pero que cuando nosotros hacemos un movimiento, por ejemplo, si nos desplazamos verticalmente, en una marcha normal, en una ambulación normal, el centro de la gravedad se mueve hacia arriba o hacia abajo de manera rítmica y alterna. Nosotros no caminamos como robots. Nosotros vamos caminando rítmicamente haciendo un balanceo de nuestras caderas y de nuestros hombros. El punto más alto se produce cuando la extremidad que carga el peso está en el centro de su fase de apoyo y el punto más bajo ocurre cuando los dos pies están en el suelo. Entonces, este es el centro de gravedad. Cuando nosotros vamos caminando, no vamos caminando como robots. Si nos tomara una foto, este es nuestro centro de gravedad y así va rítmicamente. Fíjense que esta foto es chistosa de este libro porque no sé el nombre del libro. Cuando yo estudié en la residencia tenían unas copias del libro, que es un libro que habla solo sobre la biomecánica de la marcha y sobre prótesis de miembro inferior. Es un libro como de unas 300 hojas y no tenía nombre. Y en algún momento lo encontré en internet y no tenía nombre. O sea, no sé quién escribió este libro. Entonces, esta es la marcha. Y dice que en un adulto, cuando nosotros caminamos, más o menos el centro de gravedad se va 5 para abajo, 5 para arriba, 5 para abajo, 5 para arriba. Pero también tenemos un desplazamiento del plano lateral. Esto es porque la pelvis y el tronco se van hacia un lado en la extremidad en la que se apoya el peso del cuerpo. Entonces ahora veamos, tenemos un paciente con una osteoartrosis de rodilla o de cadera. Ya vamos entendiendo. Ahora le duele más la pierna que no está afectada o le duele más la rodilla porque le echa más carga ahí. Entonces el centro de gravedad se desplaza hacia adelante y también tiene un ritmo. El desplazamiento en el plano lateral también es de 5 centímetros. Entonces, este es el plano lateral y la cadera se va a mover más o menos 5 centímetros hacia arriba y hacia abajo. Y la pelvis va a tener un descenso. Por eso les decía que nosotros cuando caminamos vamos moviendo nuestra cadera, vamos moviendo nuestros hombros y vamos haciendo ese bamboleo a través de la pelvis. La pelvis desciende alternativamente alrededor de la cadera,
Primero sobre la pierna que carga el peso, luego en el doble apoyo y así se va. ¿Y cuánto se desplaza? Más o menos 5 grados. Entonces no es difícil aprendérselo, porque todo es 5. 5 en horizontal, 5 en vertical, 5 grados la pelvis. Y la pelvis entonces rota. Nosotros cuando caminamos vamos moviendo nuestras piernas hacia adelante, alternativamente derecha izquierda, y nuestra pelvis también va a ir rotando. ¿Cuánto rota? 8 grados. 4 grados a cada lado de la línea central. Estas son características de la marcha normal. Esto ya les había dicho, la base de sustentación, ¿verdad? 10 centímetros más o menos a mayor base de sustentación. Yo no camino rápido, pero me aseguro, como cuando yo estoy mareado, no camino rápido, voy más lento que los demás, pero no me caigo. Se dice que la distancia entre pasos depende de la altura, pueden ser 40 centímetros, pero la longitud total podrían ser 75. La altura del paso, es decir, cuánto levantamos el pie cuando caminamos, es más o menos de 5 centímetros. Pero si tenemos una lesión del nervio tibial anterior, o bien tenemos una lesión de un paciente con un trauma craneoencefálico o una lesión de un SB, el paciente no va a levantar los 5 centímetros. ¿Y qué va a hacer? Va a arrastrar el zapato. Van a oír ustedes cómo hace plop. Y cuando le examinen su zapato, la punta va a estar gastada. O se va a caer y le va a decir, fíjese doctor que yo como me caigo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a, ¿cómo es que dicen los muchachos? Vamos a dar un adelanto de la película. Vamos a hacer un spoiler. Hay algo que se llama AFO de buena posición. Cuando ustedes tengan un paciente con un SB, con una lesión del nervio periférico o un tibial, y se cae el pie y ustedes dicen, señorón, levante el pie. No levanta el pie. Y cuando ustedes lo ven caminar descalzo, la marcha se examina descalzo. Yo pongo a caminar a mis pacientes y luego que los pongo a caminar, les quito los zapatos y les quito los calcetines. Y todo el mundo lo hace. Solo un paciente una vez me dijo, ay, no es que aquí, bueno, no lo quiere hacer, no tenga pena, vístase, lo veo en un mes. No, pero es que mire que me duele el pie, la rodilla. No quiso, señor. Esa es mi parte de mi examinar. Entonces, cuando uno levanta el pie, tienen que ponerle a caminar y vean si no lo levanta. AFO. Con eso le corrigen. El pie queda de una buena posición y ya no lo va a arrastrar y no se les va a caer. Bueno, dentro ya les había dicho que hay un desplazamiento lateral, les había dicho la cadencia de la marcha, que cada segmento articular, digamos, rodilla, tobillo y cadera tienen cierto número de grados que se deben de mover cuando caminamos en la marcha. La presentación que yo les voy a enviar, ahí está cuánto se mueve en cada plano, es decir, si yo miro de frente, si yo miro por atrás, si yo miro por los lados al ser humano, cuánto se mueve cada articulación. Entonces, pero por ejemplo en rodilla de 10 a 20 grados, tobillo de 0 a 5 grados, hasta 30 en flexión plantar, cadera 30 grados, pelvis dijimos que eran 8, 4 de cada lado. Y los métodos de la marcha podemos usar nuestro ojo. Nuestro ojo tenemos que tenerlo entrenado para ver cómo camina la persona y vemos los movimientos alternantes, pero si ustedes ven que ya viene con un bastón que la persona arrastra la pierna, van haciendo un diagnóstico. Y dentro de los otros, pues también tenemos la cinética, que es la aplicación de las fuerzas. Entre ellos vamos a encontrar la gravedad, la contracción muscular, la inercia. Y cuando hacemos los laboratorios de la marcha, pues lo que vemos es la colocación de electrodos, sensores en una pista de 6 metros, en el cual la persona camina y está tomando las presiones,
y se ven en la computadora por medio de las fotografías. Acuérdense que cuando uno evalúa a un paciente, tiene que verlo adelante, ver su posición anterior, posterior y a los lados para poder ver qué es lo que tiene. Esto que dijimos nos lleva a que hay trastornos de la marcha. Pensemos qué haríamos nosotros con nuestras actividades si no pudiéramos movernos libremente, si nuestra ambulación se viera comprometida. Probablemente alguno de ustedes ya tuvo un esguince, una fractura, etcétera. A mí me pasó una vez que yo tuve un esguince, iba caminando por la calle y no había banqueta, sino estaba empedrado, y por no bajarme a la calle, porque venían muchos carros, caí como gorda en tobogán y me tuve que poner una mi bota. Lo único que me sirvió es que un día andaba en el banco y el policía me dijo, pase, 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 no haga cola. Y yo dije, qué chilero. Pero bueno, entonces la pérdida de ambulación, por ejemplo, en adultos mayores, nos llevará a tener mayor discapacidad. La pérdida de ambulación en adultos mayores es un predictor que aumenta la morbilidad y la mortalidad. Por ejemplo, los franceses vieron que a mayor número de caídas de una persona adulta mayor, más riesgo de morir tenía. Y los trastornos de la marcha es un síndrome geriátrico importante. Dice que el trastorno de la marcha es un problema frecuente de la tercera edad, presente hasta el 20% de los mayores de 65 años, aumentando con la edad hasta el 50% a los 85 años. Es decir, todos lo llegarán a tener. ¿Qué características tiene una marcha senil? Cambio en el ojo, oído y sistema vestibular. Y si no vemos, no escuchamos bien o nuestro sistema de equilibrio está mal, nuestra marcha cambiará. Hay una modificación del equilibrio, puede haber una proyección anterior de la cabeza, flexión de tronco, caderas y rodillas, y la marcha en rotación externa de la cadera es 5 grados, es decir, hay un grado más en la cadera y está más rotada hacia afuera. En lugar de tener 8, ahora tendrá 10. Las extremidades superiores con menor balanceo y se reduce el desplazamiento vertical del tronco. Y hay mayor anchura del paso para que no se caiga. Parece mucho a la marcha del Parkinson. Yo tengo un paciente que yo creo que tiene algún problema de, de memoria. Creo que está entrando en senilidad y él camina como que estuviera bailando el son. Ustedes han visto cómo bailan el son, ya que ya viene el 15 de septiembre. Entonces los que bailan el son van con las manos para atrás, o las manos atrás en la espalda, y así camina él. Te digo, ¿qué le pasó? Se cayó, se volvió a caer, se volvió a caer. Entonces le digo, no, usted tiene que usar las manos, porque las manos son parte importante de nuestra marcha, aunque no hay un apartado especial de las manos, pero nosotros nos vamos balanceando, nos va dando equilibrio. Cuando vamos, la pierna derecha va adelante, la izquierda va adelante, y viceversa. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, en un adulto mayor, la fase de balanceo se ve reducida en provecho de la fase de doble apoyo. Entre más tiempo tengo mis dos piecitos en el suelo, más seguro estoy. El doble apoyo en la juventud es cerca del 20%, habíamos dicho, mientras que en la senilidad puede ser hasta el 30%. Durante la fase de doble apoyo, el centro de gravedad se encuentra entre los pies. Imagínense. ¿Y dónde estaba cuando vimos la figura? Entre L1 y L2. Eso quiere decir que vamos a tener una marcha más lenta. La velocidad de la marcha disminuye entre un 15 a 20% después de los 65 años. El largo del paso es menor, pero se gana estabilidad, sacrifico velocidad para no caerme y por los cambios que podemos tener vamos a encontrar cambios en el pie, en el tobillo, en la rodilla, en la cadera, en la columna. ¿Esto a qué se debe? Vamos a tener cambios en la columna vertebral, cambios en la cadera, sarcopenia. Vamos a ver si podemos hablar un poquito de sarcopenia. Y los movimientos de la amplitud articular están disminuidos.
¿Qué factores pueden alterar en un adulto mayor? Enfermedad vestibular, pérdida de la sensibilidad auditiva, sensibilidad propioceptiva, vibratoria y sinestésica, pérdida de la visión, disminución de la velocidad de respuestas reflejas, alteraciones de la vía motora, pérdida de la masa, disminución de la flexibilidad y todas estas patologías. Entonces hay una disminución de la marcha y va a haber inestabilidad. Va a haber una alteración del paso, longitud, etc. Y por ejemplo, el 60% de las causas neurológicas o son neurológicas y el resto pueden ser esqueléticas. Entre las neurológicas están las secuelas de ACV, ustedes ya han visto un paciente que camina así, problemas de Parkinson, la gente va como que va corriendo, aparte de que tiene cara de espantado o asustado, inexpresivo, como que está contando monedas, los pasos son cortos, se va hacia adelante, hidrocefalia, hematoma subdural, atrofia cerebelosa, todas las causas de SB que podemos tener y que nosotros hemos visto. Entre las musculoesqueléticas, pues la famosa osteoartrosis, que tenemos mucho en la consulta, la sarcopenia, alteraciones de los pies, lesiones causadas por caídas en partes blandas, tendinitis, etc. Y yo digo que los fisiatras tenemos algo que siempre nos le quedamos viendo a la gente cómo camina. Yo digo que los odontólogos siempre le miran a la gente los dientes, los psiquiatras siempre nos están viendo a ver qué pensamos y cuál es nuestro tipo de personalidad. Y yo siempre miro cómo la gente cómo camina y digo, este tiene pie plano, este tiene pie cao, las rodillas de este las tiene en varo o en valgo, este tiene una escoliosis. Entonces, así digo yo como fisiatra. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Marcha en este patch, que ahí les digo es que con el pie lo somata cuando cae, la marcha hemipléjica, la marcha del Parkinson, apraxia, etcétera. Debemos de hacer un buen interrogatorio y un buen examen físico. ¿Qué le pasó? ¿Cuándo le pasó? ¿Desde cuándo le duele su rodillita? ¿Le duele solo la derecha? ¿Le duele la izquierda? Un buen examen físico, amplitudes articulares, si hay edema, no hay edema, dolor, calor, rubor, etcétera. Todo lo que ustedes ya conocen. Y aquí hay algunas pruebas que podemos hacer. Por ejemplo, para ver nuestro equilibrio, el test de Romberg progresivo. Se solicita al paciente que se mantenga de pie con los pies juntos durante 10 segundos. Acá. Con los ojos abiertos y cerrados. Y luego se repite con los pies en tándem. ¿Qué es esto? Para aumentar la sensibilidad del test. Si no dura los 10 segundos, ese paciente va a tener más chance de caerse. Apoyo monopodal. Le decimos al paciente, a ver, doncito, señorón, párese en un solo pie. Es predictor de caídas. Si dura menos de 5 segundos, ese paciente se va a caer. Y si se cae mucho, dicen los franceses que se va a morir en un año. Desde el alcance funcional. Entonces le pedimos al paciente que extienda su brazo mientras permanece sin desplazarse y a ver cuánto lo puede levantar. Si es menos de 10 centímetros, se les va a caer. Y el test de Tinetti, que es un test que observación directa que permite la valoración más objetiva del equilibrio de la marcha. Más o menos dura de 10 a 20 minutos y el menor puntaje presenta mayor severidad. El puntaje total máximo sumado es de 28 puntos. El puntaje para corte de riesgo de caída es de 20 puntos y acá les pongo cómo, por ahí les pongo cómo se hace. Test Get Up and Go, yo hago mucho este test y lo siento en una silla, tengo una marca de 3 metros en el corredor de la clínica, lo siento en una silla, le digo que se levante sin utilizar los brazos y tiene que llegar a los 3 metros, regresar y volverse a sentar sin usar los brazos.
Si demora más de 20 segundos, es que requiere asistencia y se les va a caer. Y es una buena correlación entre movilidad funcional y equilibrio del paciente. Lo hago mucho y es muy fácil. Se van a tardar en hacerlo menos de un minuto y les va a decir a este paciente hay que trabajarle la marcha. Desde la doble tarea, es decir, va caminando y le vamos diciendo, don fulanito, 2 más 2, 4 más 4, 8 más 4, 16 más 4, 20 más que vaya sumando. O don fulanito, dígame animales cuando va caminando sin parar. Entonces, eso nos va a ayudar también, pero más a nivel cognitivo. Nos va a dar una idea de cómo está. La marcha de 6 minutos en un trayecto que tengamos más o menos 30 metros de ida y vuelta durante 6 minutos nos va a permitir obtener la velocidad de la marcha por medio de una fórmula. Bueno, en algún momento vamos a hablar sobre ayudas técnicas de la marcha. Vamos a hablar de factores de riesgo de caídas y recuérdense que un paciente que tenga problemas vasculares, neurológicos, metabólicos o que tenga muchos medicamentos, pues puede tener problemas se puede caer y esto lo van a ver mucho en adulto. Ahora, si ustedes quieren saber si un paciente en la consulta rápidamente se le tiene riesgo para caerse, pueden aplicar esta escala que se llama de Dumpton. Si tiene caídas previas es un punto, si tiene uso de medicamentos va de 0 a 1 punto, dependiendo del medicamento, si tiene déficit sensitivo motor es un punto, estado mental un punto, deambulación normal, segura con ayuda, sin ayuda, etc. Ese es un punto. Esta es una escala para mover el riesgo. Se le va a caer si tiene más de 2 puntos de todo esto. Hay una escala que se llama de Morse, donde si hay caídas recientes en 3 meses, si tiene algún otro diagnóstico, si tiene una ayuda para deambular, llámesele muletas, andador, bastón, si tiene algún medicamento por la vía venosa, la deambulación si es débil, alterada o su estado de conciencia, va a dar una serie de puntos. Sin riesgo, si tiene si tiene 24. Bajo riesgo para caerse 25 a 50 y más de 51 es que se le va a caer. Aquí hay otra escala que se llama de Hendrich 2. Esta es si está confuso, desorientado, depresión, mareos, vértigos. Si es hombre nos caemos más. Administración de medicamento antiepiléptico, benzodiazepina. Aquí está el puntaje. Y en la evaluación de la marcha, capacidad para sentarse en un solo movimiento, si necesita empujarse, múltiples intentos para incorporarse. Usted le dice, bueno, lo sientan en el escritorio y le dicen, bueno, vamos pues siéntese, ahora levántese. Y están tratando de darle y darle y darle y se tienen que agarrar del escritorio y no pueden, mayor riesgo. Este es de 5 puntos. Ahí les dejo 3 escalas muy buenas que ustedes pueden utilizar en su clínica fácilmente para saber si un paciente se les va a caer. Y luego aquí hay alguna serie de pruebas que se pueden aprovechar, se las dejo en la presentación para la aplicación para ayudar a los adultos mayores. Este es para adultos mayores, más orientado hacia ahí, en el desempeño físico, ¿verdad? Aquí hay algunas más y esa era mi presentación. Entonces, solo voy a